Es una historia de amor que terminó en tragedia, pero lo que hizo el asesino después la hace aún peor. No solo mató a la chica que decía amar y a su perro, sino que después hizo una escalofriante llamada por FaceTime. Y no vas a creer quién estaba del otro lado, presenciando lo que él acababa de hacer. Este es el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Pocas veces es justificable quitarle la vida a alguien sin importar la razón. Pero en el caso del que hablamos hoy, desde Arizona, donde un hombre disparó y mató a su novia y a su perro, lo que hizo después es escalofriante. Esta es Hannah Rogers, tenía 30 años. Su familia dice que era hermosa, inteligente y divertida, y que iluminaba la habitación con su sonrisa. Puedes ver esa personalidad en esta foto. Esto fue en la boda de su hermana en 2023, y esta es una foto de ella con su acompañante en esa boda. Su nombre, Taton Dorfman, la gente le decía Tate. Puso esa foto de perfil el 29 de noviembre de 2023. El comentario principal en esa foto fue de su novio, quien dijo: «Me encanta esta foto, mi hermoso amor mío». Hannah Rogers respondió diciendo: «Gracias por amarme, cariño». Él dijo, cito: «No necesitas agradecerme, cariño, tú vales la pena amar». Antes de hablar de lo que ocurrió en julio del próximo año, hablemos del novio amoroso. Hoy en día sigue usando esa foto de perfil con Hannah Rogers. Sabemos que Tate es papá, tiene varias fotos con niños y una gran sonrisa. Y al ver esto, lo que ocurrió en la casa que compartía con Rogers, cerca de Tucson, Arizona, resulta aún más confuso. Fecha: 28 de julio de 2024. A las 10:30, la policía fue llamada a la casa de la pareja en West Mosquito Drive. Es una comunidad cerrada con casas adosadas. La razón por la que supieron que algo andaba mal en esta casa es horrible y es impactante, junto con lo que encontraron adentro. Hannah Rogers, con una herida de bala en la cabeza, la novia alegre y cariñosa, perdió la vida. Y no solo murió ella, también mataron a su perro. La persona que disparó no fue otra que el hombre que menos de un año antes le dijo a Rogers que valía la pena ser amada. A lo que ella respondió diciendo: «Soy tan condenadamente afortunada. Lo que sucedió después de los disparos fue cualquier cosa menos remordimiento». Dorfman hizo una llamada por FaceTime y esa llamada fue a su exnovia. De acuerdo con Kagan Televisión, Dorfman estaba junto a Rogers cuando hizo la llamada por FaceTime. La chica a la que acababa de matar, había sangre alrededor de su cabeza. No solo se jactó ante su exnovia de lo que le hizo a su novia actual, sino que también, según informes, dijo: «La maté, lo hice». La exnovia tomó captura de pantalla de la llamada. Ella llamó a la policía, quienes acudieron a la casa y necesitaron un equipo Special Weapons and Tactics para detener a Dorfman. Se atrincheró varias horas en la casa y luego se rindió ante el sistema de justicia penal. Tenía sangre en la cara, sangre en las manos, y también encontraron una pistola. También supuestamente le dijo a la policía que él lo hizo. No está claro por qué Dorfman actuó así. La policía halló mucha parafernalia de drogas y alcohol en la casa. Ahora, aquí hay una imagen de Dorfman en una audiencia judicial. Según KOLD Televisión, el hombre de 30 años fue juzgado por asesinato en segundo grado y crueldad animal por matar al perro. El 4 de septiembre, Dorfman fue hallado culpable y sentenciado esta semana. Un tribunal del condado de Pima, Arizona, dictaminó que pasará 16 años en prisión. Ahora, si eso suena poco para este delito, aquí está la razón. Según KOLD Televisión en el tribunal, los fiscales le dijeron al juez que lamenta no haber incluido factores agravantes en este caso. Y el juez dijo que, debido a que esos factores no fueron incluidos, la sentencia máxima que Dorfman podría recibir era de 16 años. Dorfman recibió crédito por el tiempo cumplido por crueldad animal. La defensa de Dorfman pidió 10 años de prisión para que pudiera mantener a sus hijos. En la corte, condenado por asesinar a su novia y llamar a su ex para presumirlo por FaceTime, la estación de televisión local dice que Dorfman se dirigió a la corte y dijo, cito: «No soy un asesino, no soy un homicida. Nadie sabe cómo reaccionaría a menos que estuviera en una situación como esta. Si esto le pasara,
a uno de sus familiares. Pero la familia de Rogers no está tomando el enfoque que muchos de nosotros pensaríamos que tomaríamos si estuviéramos en su lugar. La cuñada de Rogers dice que ella perdonó a Dorfman por lo que hizo. Ella dijo que él cometió un error y que su hermana no habría querido que su familia viviera con el peso de no poder perdonar a su asesino. Actualmente hay una campaña de GoFundMe para Hannah que ha recaudado más de $11,000. Su asesino saldrá de prisión cerca de los 40 y tantos años si cumple toda la condena. Nos acompaña Joe Tamburino, abogado defensor penal. Es un gusto tenerte en Law and Crime. Solo estamos recibiendo algo de información interna sobre el desarrollo del juicio en la sala del tribunal. No permitieron cámaras en la sala del tribunal para este caso, pero me pareció interesante. En el informe de noticias, los fiscales admitieron durante la sentencia que debieron agregar factores agravantes. Y que un fiscal admita que cometió un error, creo que es algo que no se ve muy seguido. Pero ¿cuáles serían esos factores agravantes en este caso que podrían haber incluido? Casi todos los estados, y gracias por invitarme, Chris, tienen lo que se llaman factores agravantes. Y son prácticamente los mismos. En Arizona son cosas como usar un arma mortal, causar daño corporal grave o la muerte, que sabemos que ocurrió aquí. Pero más específicamente se trata de si cometiste el crimen de una manera atroz, de alguna forma cruel. Y me imagino que eso aplica en el caso del señor Dorfman, porque no solo le disparó al asesino a Rogers en la cabeza, sino que además, sin razón alguna, le disparó al perro. Y después de eso, se jactó de lo que hizo con su exnovia, quien terminó llamando a la policía, obviamente. Así que ya sabes, creo que habrían aplicado factores agravantes. Creo que es bueno que el fiscal diga, cometieron un error, debieron hacer eso. Cuando alguien que conoces, en términos de para aquellos de nosotros que estamos afuera, cuando dices que vas a agregar un factor agravante o factor, ¿cuál es el proceso real para hacer eso en un caso? Para asegurarte de que eso se registre y crees en esos factores, ¿cuánto? Supongo que lo que intento preguntar es, ¿cuánto trabajo habría sido realmente hacer eso en un caso de asesinato? No mucho, porque desde 2004, bajo el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, Blakely contra Washington, lo que dijo la Corte Suprema es, mira, si vas a, tú, el fiscal, el Estado, si vas a agregar tiempo adicional a la sentencia de un acusado, tiempo que de otra manera no recibiría bajo la ley estatal, el estatuto estatal, tienes que probar esos factores más allá de toda duda razonable. Así que no solo tienes que probar que la persona es culpable más allá de toda duda razonable, sino también estos factores agravantes, sean los que sean, crueldad particular, actos atroces, lo que sea que sean. Sin embargo, eso realmente no es mucho trabajo extra porque ya vas a un juicio conjurado para procesar a esta persona. Así que todo lo que tienes que hacer es probar algunos elementos más, quizás incluso solo un elemento más del delito ante el jurado. El jurado no tuvo problema en declarar culpable al señor Dorfman. Me imagino que si también hubieran tenido que decidir si, más allá de toda duda razonable, él usó algún tipo de crueldad o actos atroces, probablemente también lo habrían encontrado culpable de eso. Una cosa que me llamó la atención antes de que pasemos a las otras partes, quiero decir, él admitió que lo hizo. Llama a su exnovia. Ella, y bien por ella, hace una videollamada y toma capturas de pantalla de todo lo que estaba sucediendo, y luego llama a la policía. Había una línea en el comunicado que decía que se encontraron drogas en la casa, parafernalia de drogas y una gran cantidad de alcohol. Si él estaba bajo los efectos, eso podría hacer que sea homicidio en segundo grado, quizá por un mal momento. Solo estoy lanzando ideas. Supón que él estaba drogado y alucinó. Así hizo esto. Y luego llama a su exnovia. ¿Eso sería una defensa en un caso como este? No, no por sí solo. Podría ser una defensa parcial de lo que se llama intención específica. Por ejemplo, existen cosas llamadas defensas afirmativas. La más grande, la más popular, es la defensa propia. Así que tú como acusado puedes decir, voy a notificar al gobierno que voy a presentar la defensa de defensa propia. Estoy de acuerdo en que la víctima resultó herida, pero actué en defensa propia. Y luego tienes lo que se llama, tienes que presentar al menos algún tipo de evidencia para demostrar eso.
Lo mismo pasa con el alcohol o las drogas, pero en la mayoría de los estados se usa para delitos de intención específica. Así que podrías intentar decir que mi intoxicación voluntaria afectó mi capacidad para tener la intención específica de causar la muerte. Está bien, pero eso tiene que ser lo que se llama declarado, es decir, tienes que notificarlo al tribunal y al fiscal. No creo que eso se haya hecho en este caso, porque si se hubiera hecho, lo habríamos sabido a través de algún tipo de jurado, veredicto, instrucciones y demás. Esto parece menor. No digo que los perros no sean importantes, quiero aclararlo, pero solo recibió un delito menor por un cargo de crueldad animal relacionado con disparar y matar a un animal. ¿Eso es lo habitual cuando alguien hace algo así en lugar de que haya un cargo más grave? Sí, normalmente es lo que corresponde. El único tipo de cargos por crueldad animal que he visto que llegan al nivel de delito grave es si matas. Si matas intencionalmente a un animal que es de cierto carácter o tipo. Te doy un ejemplo, matas a un perro policía. Sí, a veces eso podría ser un delito grave en ciertos estados. Matas a un perro de asistencia, ya sabes. Por ejemplo, digamos que la víctima es ciega y está usando un perro guía, algo así. Pero normalmente simplemente matar a un perro, un gato, lo que sea, eso es un delito menor. Recibirá 16 años, el máximo según el juez, sin considerar factores agravantes. Él le dispara en la cabeza a una persona y también a su perro. Sé que no consideraron los factores agravantes. Saldrá cuando tenga unos 40 años, lo cual parece un buen trato para él, considerando lo que hizo. Que esa sea la pena máxima, ya que no hubo agravantes. Asesinato en segundo grado, aunque varía según el estado. ¿Cómo se compara eso con otros estados? ¿Cuánto tiempo pudo recibir por lo que hizo? Es bajo. La mayoría de los estados imponen penas mayores por asesinato en segundo grado. Es un asesinato intencional, pero no premeditado, y la persona no tiene antecedentes ni delitos graves previos. Normalmente esas sentencias van de 20 a 25 años. Sin embargo, no conocemos las gradaciones del segundo grado en Arizona. Por ejemplo, en varios estados puedes tener un segundo grado que es mucho menor porque es un homicidio grave, un asesinato durante un delito grave o uno aparte. Esos normalmente van a ser menores que, digamos, un asesinato intencional en segundo grado. Tendrías que revisar los detalles para saber de qué trataba este segundo grado en particular. Y luego su defensa intentó. Su propuesta fue darle 10 años de prisión. Él es papá y tiene varios hijos. Y si le dan estos 10 años, eso le permitiría salir cuando tenga unos 40 años, y entonces podría mantener a sus hijos. ¿Hasta dónde llega ese argumento, normalmente en crímenes violentos como este? Casi nunca llega a ningún lado. Ese argumento suele tener peso y, sabes, en muchos casos, con razón, en casos de drogas, en delitos contra la propiedad, en crímenes financieros. Claro, pero cuando alguien resulta gravemente herido o muerto o violado, no, ese argumento realmente no tiene ningún fundamento. Porque básicamente lo que le estás diciendo al juez es, oh, mire, él es un hombre de familia, tiene hijos, así que realmente debería dejarlo salir en 10 años por este asesinato. Bueno, eso no tiene sentido, porque cualquiera que sea un hombre de familia, que tenga hijos y quiera proveer para ellos, no le dispararía a alguien en la cabeza. Y luego, según se informa, él dijo en la corte, no soy un asesino, no soy un homicida, o sea, sí lo es. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Y sé que esta fue la pena máxima que podía recibir, solo basado en de lo que fue declarado culpable y todas las circunstancias que rodean este caso. Pero cuando haces una declaración de impacto en la corte, el sospechoso no admite su culpa ni pide disculpas. Él solo dice, no soy asesino ni homicida. ¿Qué tipo de impacto puede tener eso en ese día, en esa sala de audiencias, en la decisión de un juez? Un impacto negativo para el acusado. Piénsalo de esta manera. Te enfrentas a 16 años y tu abogado defensor está argumentando por 10 años. Eso significa que el juez tiene que darte 6 años menos para estar de acuerdo con tu abogado defensor. Entonces, ¿qué harías normalmente en una situación así? Normalmente lo que harías sería decir, lo siento muchísimo. Yo hice esto, soy culpable, no sé por qué lo hice. Pasamos por un juicio y me di cuenta de que sí hice todo esto y lo siento muchísimo. No sé cómo compensarlo y todo eso.
Le das al juez al menos algo para que tal vez haya una posibilidad de que te den menos tiempo. Sin embargo, si un jurado te ha declarado culpable, significa que el jurado determinó que de hecho mataste intencionalmente a esta persona. Presentarte ante el juez y decir que no eres un asesino, que básicamente es decir, yo no lo hice, después de que un jurado acaba de determinar que sí lo hiciste. No, eso no influirá en el juez y hasta puede perjudicarte. He asistido a veredictos y audiencias de fianza en la corte durante mi carrera, igual que tú. Y siempre me parece interesante cuando escuchas estas declaraciones de impacto, que pueden ser muy emotivas. A veces, estas audiencias duran horas. Y luego llega ese momento en el que un juez, parece que son 30 segundos, está revisando sus papeles. Y después de horas y horas de testimonio, en algunos casos, el juez simplemente dice, yo determino, ya sabes, como una audiencia de fianza, deciden si te la conceden o no. En este caso, te daré 16 años de prisión. ¿Cómo llega un juez a esa conclusión? Quiero decir, ¿ya entran sabiendo de antemano cuál va a ser su decisión sobre lo que va a pasar? Siempre me parece interesante cómo, en ese periodo de tiempo, pueden llegar a esa decisión tan rápido. A veces, los testimonios de declaraciones de impacto son muy emotivos y extensos. Creo y llevo haciendo esto 36 años y ni siquiera podría decirte cuántas veces, no sé, decenas de miles de veces he estado en la corte, que los jueces en su mayoría ya saben cómo van a sentenciar a alguien antes de entrar a la sala. Sí tomarán en cuenta lo que se diga en la sala del tribunal. Digo, mira cuánto duró la audiencia de sentencia de P. Diddy. Eso fue hace unas semanas. Pero en su mayoría, los jueces ya tienen una idea bastante clara de cómo van a sentenciar a la persona. Por eso, desde la perspectiva de la defensa, quieres entregar tu información, tus argumentos, tu escrito legal, tus cartas de apoyo, tus evaluaciones psicológicas, toda esta información al juez con semanas de anticipación, semanas antes de la sentencia. ¿Por qué? Porque cuando ese juez, semanas o un mes antes de la sentencia, piensa cómo sentenciará a tu cliente, quieres asegurarte de que tu material esté frente a él o ella. Ahí es donde van a tener la parte más impactante de todo el proceso. En lugar de simplemente esperar al día de la sentencia y hacer un argumento en la corte. Tiene un mayor impacto si le das esta información al juez desde el principio. En el caso de la familia de Hannah Rogers, no puedo imaginar por lo que pasan, no puedo imaginar qué haría o cómo me sentiría en su lugar. Es fácil decir que nunca perdonaría a alguien que hizo lo que Dorfman le hizo a Rogers y a su perro en esa casa. Pero para su crédito, ellas, en la corte, su cuñada dijo que perdona a Dorfman. Adoptó la postura de que eso le quita un peso. Él todavía tiene la sentencia máxima. Pero en esos casos, donde ves que la familia de la víctima otorga el perdón, ¿qué tipo de impacto has visto que eso tiene en la sentencia para alguien que ha sido declarado culpable de un crimen terrible? En casos de asesinato, en casos de pena de muerte, no tiene mucho impacto en la sentencia. En otros casos como robos a casas, agresiones, asaltos, cosas así. Claro, quiero decir, si tienes a una víctima que viene y dice, sí, esta persona me asaltó en la calle, pero ya lo he perdonado, entiendo su situación personal, tal vez financiera, no creo que haya sido absolutamente lo correcto. Sin embargo, ya lo he superado. Creo que algo en esas áreas tendrá un impacto. Pero cuando se trata de un caso de muerte, incluso si la familia de la víctima, incluso si encuentran la gracia de perdonar, ya sabes, al acusado, creo que el juez se alegra por la familia de la víctima de que hayan encontrado paz. Siempre quieres que la víctima y la familia de la víctima encuentren paz en algún momento de este proceso. Sin embargo, realmente influye en el juez en casos de muerte, no mucho. Y entonces, ya sabes, lees esta historia por primera vez. Estoy seguro de que, como abogado defensor penal con años de experiencia, ya casi nada te sorprende. Pero que él hiciera una videollamada y se la presumiera a su exnovia. ¿Cuál fue tu reacción cuando leíste esta historia por primera vez y viste lo que Dorman hizo en la casa esa noche? Desafortunadamente no me sorprendió tanto. Y aquí está la razón. Parece que en la sociedad, al menos en los últimos 5 a 10 años, la gente no puede evitarlo en las redes sociales, en los mensajes de texto, en Instagram o lo que sea. Quiero decir, me he topado con tantos casos donde un fiscal fácilmente revisa las redes sociales y encuentra fotos de tu cliente sosteniendo un arma,
haciendo poses de pandillero, sosteniendo un arma junto a un montón de dinero en efectivo, o sosteniendo un par de armas junto a algo que parece ser droga y está en las redes sociales, o está enviando mensajes de texto a alguien, o está en algún otro tipo de plataforma. La verdad no sé por qué la gente hace eso, pero es bastante común. Debe ser un momento como abogado defensor penal cuando estás investigando a tu propio cliente y luego ves la foto con el arma y las drogas. Eso debe ser un día difícil. A veces es devastador porque podrías tener un caso donde tu cliente fue condenado por un delito grave, digamos hace años, y no se le permite tener una pistola ni ningún tipo de arma, y ahora está acusado de posesión de un arma por parte de un delincuente. Tienes un buen caso, tal vez un buen argumento o un incidente de registro, lo que sea. Pero entonces, de repente, el fiscal encuentra en las redes sociales, con una breve investigación, que tu cliente aparece en una foto con esa misma arma, haciendo diferentes cosas con sus amigos, lo que sea. Sí, esa información es devastadora. Pero Chris, no sé por qué en la sociedad de hoy esto pasa tan seguido, pero es común. Sí, y me refiero desde el lado de cubrir estos casos. O sea, ves todo el tiempo que hay historias como esta, que suceden. Esta es muy triste. Piensa en una mujer cuya vida fue truncada por alguien que irá a la cárcel. Sé que solemos decir que 16 años no es mucho, pero si lo piensas bien, es bastante tiempo fuera de las calles. Joe Tamburino, abogado defensor penal, siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por hablar de esto conmigo. Gracias por invitarme, Chris. Eso es todo por On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Yo soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.